Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Pareciera como un corte en la línea que hemos venido meditando a la luz de San Lucas, pero no es así. Más que un corte, es una consecuencia. La necesidad de los discípulos de fe parte precisamente de ver cómo Jesús les ha destruido su esquema religioso. Prácticamente se trata de eso. La seguridad que ellos tenían sobre el Dios retributivo: el que se porta bien viene pagado y el que se porta mal viene castigado. La certeza que tenían de que precisamente por eso, por el cumplimiento religioso, había ricos, había gente con bienestar material, había gente precisamente con estabilidad económica, y al mismo tiempo también, por falta de ese cumplimiento, había gente desheredada, por completamente enferma, paralíticos, cojos, ¿no? Esa es una consecuencia lógica de esa visión de un Dios retributivo. Y miren que eso es lo que hemos venido viendo desde hace algunos domingos, ¿no? No pueden servir a Dios y al dinero. Y entonces, y los fariseos, los santos, eso quiere decir fariseo, el perfecto, el santo, no es que ellos son la clase potente económicamente porque son los cumplidores de los mandamientos, y tú nos dices que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y lo mismo, como el rico, que al final es rico porque es aquel que ha sido retribuido desde su cumplimiento religioso para ser rico, termina en el infierno. En cambio, el otro, el maldito de Dios, desde la perspectiva judía, termina en el cielo. Esas han sido precisamente todas estas podemos meditaciones que han hecho los discípulos, que al final quieren saber en qué creer, ¿no? Aumentanos la fe para entenderte, aumentanos la fe para creer en ti, Y es que de eso se trata de entender que empieza ese tiempo nuevo del reino de los cielos, que viene a poner las cosas en su lugar. Si escuchamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, no he venido a abolir la ley o los profetas, claro que no, he venido a que tengan su verdadero cumplimiento. Y por lo tanto empieza purificando la forma de interpretar la ley para llevarla precisamente a la razón por la cual Dios entrega la ley al pueblo de Israel. Y por lo tanto, entonces, todo eso viene siendo la tarea de Jesús. La verdad es lo que hace que se purifique la mentalidad religiosa de sus discípulos, de tal manera que llega el momento en que ellos se sienten como pataleando en el aire, delante de ver cómo sus certezas religiosas no valen ya, Están precisamente ahora en el campo de una visión tan distinta a la que es el reino de los cielos. Y por eso piden: aumentanos la fe. Queremos entenderte, queremos creerte. Eso está diciéndoles. Y Jesús responde de una forma muy extraña: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Aquí no se trata de un tamaño, de una cantidad, no. Se trata de una calidad, de una calidad. Es decir, esa calidad es lo que hace que precisamente la fe se convierta en la posibilidad que tenemos
de poder entender bien el mensaje de Jesucristo. Y no solo entenderlo, sino vivirlo, porque hemos entendido la razón por la cual ese mensaje se nos ha dado. Entonces no se trata de una cantidad, porque en realidad la fe está o no está, punto, ¿eh? Y ahí es donde viene el hecho de pedirla, porque la fe es un don, no es un esfuerzo humano. Yo correspondo con la confianza, yo correspondo con la credibilidad que le doy desde la fe a la palabra, a lo que se me anuncia, a lo que se me indica. Y es ahí precisamente donde viene esa figura. Si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, le podrían decir a ese árbol frondoso, en otra versión del Evangelio, a esa montaña, a ese monte, arráncate y plántate en el mar. A veces tomamos las cosas desde una perspectiva, yo no diría malintencionada, pero muy infantil, ¿no? Un poco inmadura. Entonces, en la cumbiadera de las canciones referidas al Evangelio, si tuvieran fe como un granito de mostaza, etcétera, ¿no? Muévanse, muévanse. Eso es denigrar la intención verdadera de esto, ¿no? A veces tenemos que ser más serios, ¿eh? Y quitarnos esas cositas que está bien para chirices, pero cuando veo viejas y viejos haciendo esas cosas, me dicen, ¿qué han entendido de esto, eh? ¿Qué han entendido de esto? No se trata de un rito mágico, ni de una respuesta mágica. Porque tengo fe, voy a decirle a ese árbol, al volcán de Tajumulco, que se pase a Puerto Barrios, ¿no? Y esa es la mentalidad de muchos, ¿eh? No se trata de eso. El árbol frondoso de raíz, o el monte, significa la estabilidad, la solidez, ¿no? Que desde esa perspectiva de Evangelio tenían los discípulos respecto a su religión, ¿no? Recordémonos a un Jesús diciéndoles, cuidado con admirar el templo y su solidez, porque de esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿eh? Cuidado. Ahí estaba en el templo de Jerusalén todo el orgullo, ¿no? Todo el orgullo israelita, lo que les quedaba de orgullo, porque era el lugar de Dios, la casa de Dios, ¿no? Y estaba súper adornado y era sólido. Cuidado. Pero la figura es esa, cuidado con lo que creen, cuidado con lo que ustedes creen que creen, porque eso se les va a venir al suelo. Y por eso el árbol frondoso o el monte es signo de esa seguridad, esa estabilidad aparente que tienen los discípulos. Y por eso les dice, la fe es capaz de transformarles esa estabilidad, hacérselas distinta, cambiarla por completo, y entender el mensaje que les estoy dando, y asumir la palabra y hacer la vida. Y ahí es donde viene precisamente el hecho de que, aunque fuera como un granito de mostaza, donde hay fe, se hace esto, punto. Eso quiere decirles, ¿no? Donde hay fe, se hace esto. Y por eso acoge la petición de sus discípulos. ¿Por qué? Porque la fe, como don de Dios, solo puede ser pedida a Él. Como respuesta del Espíritu, está esa fe que ahora nos orienta a creer, nos orienta a confiar. Y ahí es donde vamos comprendiendo la verdadera, si podemos usar ese término, utilidad de la palabra que se nos anuncia, de la palabra que se nos anuncia. Y entonces nos daríamos cuenta de que por haber vivido la palabra, vamos a decir al final, valió la pena, tenías razón, Señor. Y por eso no hay retribución. La figura que pone Jesús es precisamente como para terminar de matar la idea retributiva de la religión judía. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo, no esclavo? El esclavo no era pagado, el siervo tenía su salario, venía pagado, ¿eh? Si tiene un siervo que labra la tierra, pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer, ¿no le dirá más bien, en función de lo que te estoy pagando, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? Está diciendo claramente que a Dios nosotros no le retribuimos, tampoco. A Dios nosotros no le retribuimos. Después comerás y beberás tú. Esta es la frase clave. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? ¿No te estoy pagando para esto? Entonces, parece un poco grosera esta cosa, pero en el fondo es decirle a sus discípulos, si ustedes quieren que Dios les pague por el bien que les está haciendo, ¿en dónde estamos?
Es como cuando el médico, yo voy con ciertos síntomas, me presento al médico, el médico hace su diagnóstico y me dice, mira, estás enfermo de esto, aquí está la medicina, una dosis cada 8 horas, y evita comer esto, beber esto, etc. Y yo le hago caso, ¿no? Y me curo. No voy a regresar donde el médico y le digo, ahora págueme por haberme curado, ¿no? Eso es lo que hacemos con la retribución. Creemos que porque cumplimos con lo religioso, Dios tiene que pagarnos. No. El médico no me va a pagar porque yo me curé, porque hice lo que tenía que hacer. Bueno, paso los chilices que le dan una paleta para que dejen de chillar después de una vacuna. Pero digamos, para un adulto que llegue con esas ideas, que bueno, hice lo que tenía que hacer y me curé. Esa es la alegría más grande. Esa es la satisfacción. Ese es el premio. Por eso tantas veces he insistido acá, que Dios ni premia ni castiga. Claro, Dios ama, punto. Y por eso, cuidado con estar haciendo caso a todas estas ideas de que si usted no paga su diezmo a tiempo no va a tener bendiciones, que si usted da 10, Dios le va a devolver 100. Porque ya nos volvemos entonces hipócritas, interesados, que hacemos todas las cosas solo por la devolución, y no por el amor gratuito con el cual somos amados por Dios. Dios nos ama gratuitamente. La respuesta que puedo darle a Dios tiene que partir del amor gratuito, no de la exigencia de una retribución, porque no existe la retribución de esa forma. La retribución es la experiencia gozosa de verificar que tu palabra, Señor, fue eficaz en mi vida, porque la viví, la cumplí, me di cuenta que valía la pena hacerlo, que aún delante de dificultades, de dolores, de penas, de injusticias, fui atravesando mi historia y me siento contento, satisfecho de la vida. Entonces sí, ahí está. Por eso entonces, cuando hayan cumplido lo que se les ha mandado, digan, no somos más que siervos, hicimos lo que teníamos que hacer. Estoy contento, estoy contento. Me di cuenta que valía la pena. Me di cuenta que valía la pena creer en ti. La fe que me diste la aproveché para confiar. La fe que me diste la aproveché para tirarme al agua. La confianza que me ha dado tu palabra, esa confianza es precisamente aquella que ahora me hace sentir la satisfacción de vivir la palabra y el efecto que ha generado en mi vida. ¿Qué mejor, podríamos decir, respuesta nos puede dar entonces la fe? Y por eso mismo entonces purifiquémonos de ideas absurdas, que en realidad, tomadas para el cristianismo, vienen del Antiguo Testamento. Cosa que precisamente es lo que Jesús señala acá. En el Nuevo Testamento no hay nada sobre diezmos que tú tienes que dar para que te den, o están. Entonces, ¿por qué los usamos de esa manera? Aún en los grupos, ciertos grupos neopentecostales en la Iglesia Católica. Eso es Antiguo Testamento. Todavía no ha evolucionado la verdadera revelación en su plenitud. De tal manera que la revelación en su plenitud es Cristo mostrando al Padre gratis, que ama gratis, que da su sol sobre buenos y malos, que da su lluvia a justos e injustos. Y por eso nos quitamos la idea de que porque cumplo me cumplen. Al final de cuentas, si vamos a la posibilidad de devolverle algo a Dios, el que todo lo tiene, nos necesita. Ahí está, esa es la respuesta que debemos dar. Pero nos ama, es más, nos da. Eso es importante tenerlo claro, nos da. El asunto es verificar en qué está ligado ese dar de Dios. Obviamente no va a ser en la estabilidad económica, obviamente no va a ser en riquezas materiales, va a ser en la vida, en los resultados y en los frutos que satisfacen la vida. Ahí es donde está la respuesta de Dios. Y miren, para los pobres discípulos de Jesús, acostumbrados a esa estructura religiosa judía, obviamente que se sienten pataleando en el aire, le tienen que pedir ayuda. Pero también muchas veces nosotros nos quedamos pataleando en el aire y tenemos que pedir ayuda. Pedimos a veces muchas cosas que desde la fe podrían tener ya su respuesta. Por eso pidamos primero la fe, para redescubrir entonces la respuesta desde ese don en la actitud confiada que pongo delante de lo que se me indica que haga, delante de esa palabra que tiene que ser eficaz en mi vida,
Porque es ahí donde yo abro las puertas, desde la confianza que le doy, a que la acción de la gracia me permita verificar la eficacia de vivir la experiencia del reino de los cielos, anunciada por Jesús como palabra de vida. Mi palabra es palabra de vida. No son consejitos ni eslogans, es vida, para hacer la vida en nosotros. Y Dios da gratis. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se va a dar por añadidura. Pero entonces, cuando pedimos la curación de un amigo, cuando pedimos la sanación, que cierta persona conocida resuelva problemas, ahí está la añadidura. Ahí está la añadidura. Todo va acompañado desde la verdad. Dios sigue siendo un Padre providente, sigue siendo un Padre bueno, sigue dándonos. Y por eso tenemos que bajar la guardia de la soberbia. Aparentemente no la tenemos, pero es que desde el momento en que entramos en la dimensión de que me dio porque le di, eso es soberbia. No sé si ustedes han leído a Josemía Vidaurre, ¿no? La hija del adelantado, un libro que nos tocó leer desde chiquitos, ¿no? Está la figura de Juan de Palomeque, ¿no? Un hombre rico, ciego, que decide ir a Esquipulas para venerar al Cristo negro y pedirle que dé la luz, que le dé la vista. Y le lleva como regalo una cadena de no sé cuántas onzas de oro, quilates de oro, ¿no? El asunto es que le deja la ofrenda a Jesús, con la cadenota de oro, recobra la vista y va de regreso a la capital, cuando uno de los sirvientes le dice, gracias a Dios que le dio la vista. ¿Qué gracias a Dios? Él me la dio porque le dejé toda esa cadenota de oro. Claro, Josemía narra diciendo que en el momento se volvió a quedar ciego. Dios no actúa así, ¿no? Lo vamos a ver el próximo domingo con los 10 leprosos. Pero es eso, ¿no? La arrogancia. Es que Dios me da porque yo le di. Dios me multiplicó porque yo di. ¿No es esa la lógica que utilizan muchos grupos envenenados de neopentecostalismo en la Iglesia Católica? Es exactamente la misma respuesta. No, Dios es gratis. A mí me toca confiar. Y si no confío, y me cuesta entenderte, me cuesta confiar, me cuesta de verdad tirarme al agua, pido la fe. Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe. No la tengo ahora fuerte, la tengo muy débil. Fortalece mi fe. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Esa debería ser nuestra oración más importante. Vamos a confirmar nuestra fe.